Hola mi gente. En el capítulo de anoche ocurrió lo inevitable. Algo muy fuerte. De esos momentos que dejan a todos con la boca abierta. Ha caído Sandra, ¿eh? Recuerda que si te unes a mi canal tendrás videos antes que nadie, contenido exclusivo, emojis personalizados y menciones especiales. Únete ahora y no te lo pierdas. Prepárate porque esto está que arde. Y vamos a contarte cada detalle. Anoche fue la primera hoguera para los chicos, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Cuando llegó el turno de Gilbert, todo se desató. Al ver las imágenes de su novia Claudia, no podía creer lo que veía. Claudia besándose con Gerard. El momento lo superó por completo. Gilbert no pudo contenerse. ¿Dónde está ella? Pero, ¿qué me... Cogió la tablet, se levantó, la arrojó al suelo. Y sin pensarlo dos veces, salió corriendo por la playa, directo hacia la villa de las chicas. Sus compañeros trataron de detenerlo, pero fue imposible seguirle el paso. Sí, porque no, así lo he dicho, lo dije. Gilbert llegó a la villa gritando el nombre de Claudia. Mientras todos los presentes se quedaron en shock. Claudia escuchó su voz y quiso salir corriendo hacia él, pero sus compañeras y el equipo no se lo permitieron. Frente a la villa, completamente desbordado, Gilbert le gritó a Claudia que no entendía por qué ella había tenido que ser la primera en caer. ¡Tú puedes! ¡Hazte, Claudia! ¡Viene la hoguera! ¡Viene aquí en la isla de las tentaciones que cae la primera! Que se olvidara de él, que ya no quería saber más nada. Fue un momento lleno de dolor, rabia y desilusión. ¡No me vas a ver en tu puta vida! ¡Te lo digo! ¡Qué asco da! ¡Se te tendría que caer la cara de vergüenza! Claudia, por su parte, estaba completamente alterada. Intentó escapar nuevamente para ir detrás de Gilbert, pero no la dejaron. Cógela que se va, cógela que se va. La tensión era enorme. Mientras tanto, Gilbert estaba devastado. Se vino abajo, no paraba de llorar. Ese momento lo destrozó por completo. Yo quería confiar en ella al máximo, hasta el final, porque la quiero un montón. Pero lo más sorprendente es lo que vino después Claudia. Aunque inicialmente parecía afectada, no tardó mucho en recuperarse. Porque al reencontrarse con Gerard, todo lo sucedido quedó en un segundo plano. A ver ese Gilbert que corría y que me decía, pero siento que por alguna razón era como tarde. Entre risas y caricias, volvió a abrazarlo como si nada. Y lo dijo claro. Ya es tarde para Gilbert. Como evitar cierto contacto con Gerard, pero es verdad que después cuando lo he visto pues se me ha pasado. Este gesto dejó ver algo muy evidente. Claudia está completamente enamorada de Gerard y ya no siente lo que sentía por Gilbert. Algo dentro de mí ha cambiado y hizo una especie de clic. Después de todo el mal rato, Gilbert intentó dejar atrás lo ocurrido. Necesitaba despejarse y fue a la piscina acompañado de su tentadora, Noelia. Entre risas y complicidad, terminaron besándose. Sus compañeros, al ver la escena, no se lo podían creer. Pero lejos de juzgarlo, se alegraron por él. Parecía que por fin se estaba permitiendo sanar. En otra villa, al mismo tiempo, Claudia también estaba en sus cosas. Y justo cuando estaba en una situación similar con Gerard, le sonó la alarma. Se quedó sorprendida. Dijo claramente, «Eso es un beso». Eso es un beso. Pero en vez de afectarle o removerla emocionalmente, pareció todo lo contrario. Porque poco después se fue para la habitación con Gerard y pasó lo que todos ya imaginábamos. La atracción fue más fuerte y terminaron teniendo relaciones.
Fue la confirmación definitiva de que su historia con Gilbert había llegado a su fin. Le toca turno a Rodri ver imágenes. Y vas a acabar dejando tu novio por mí. Ay, Barranquito. Te odio un poquito. Rodri llega a la hoguera con una idea fija. Tiene miedo de que Elena le sea infiel, y sus temores se acentúan al ver las imágenes. Eso que Elena sí me la puede liar. Se le nota incómodo, visiblemente molesto, tanto que llega a decir que a Elena le gustan todos los tíos. Y le molesta porque piensa que busco aprobación de los tíos y me lo... Pero si te gustan todos. La llama mentirosa e hipócrita, asegurando que ya se lo esperaba. Eres una puta hipócrita. Sinceramente, me lo esperaba. Es una mentirosa, es lo de siempre. Lo que más le duele es verla tan cercana con Barranco. La situación lo desborda. Que sea mejor persona y al final... Se derrumba y empieza a llorar. Siempre lo mismo, dice entre lágrimas. Le duele sentir que Elena no para de faltarle al respeto, aunque en realidad reconoce que ese tipo de trato es parte de su profesión. No, flipando, sinceramente. Si faltar respeto es su profesión, te lo juro. Pero seamos sinceros, Elena aún no ha hecho nada realmente malo. Todo ha estado dentro de los límites. Por ahora. La gran pregunta es, ¿cómo reaccionará Rodri cuando llegue ese primer beso? Yo lo voy a vivir al máximo. Esto es una experiencia para mí única y que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Llega el turno de Juanpi en la hoguera y su reacción lo dice todo. Al ver las imágenes de Sandra, se le cambia la cara por completo. Muestra asco, enfado y decepción. Dice claramente que ella no se está controlando, que eso no parecen simples juegos, sino que a ella realmente le gusta. Esto no es un juego, hermano, esto no es un juego. Que ella no se está controlando. Fatiga, hermano, es asqueroso. Su nerviosismo es evidente. Le tiemblan los labios y confiesa que no esperaba ver algo así, que todo está yendo demasiado rápido y la cosa no termina ahí. Te temblando muchos labios, Sandra. Tan fuerte no me esperaba esta imagen. Le está gustando ya más de la cuenta. Porque en la siguiente hoguera, Juanpi tendrá que enfrentarse a imágenes aún más duras, ya que Sandra, esta vez, también ha caído. Sí, ha caído Sandra, ¿eh? Se la ve besándose apasionadamente con su tentador, Andrea. Y la alarma sonó otra vez. Tras ese momento, Andrea la levantó en brazos y se la llevó a la habitación. Aunque siguieron tonteando, no fueron más allá, por ahora. Sandra confesó que se dejó llevar, que le apetecía Buenas noches. y que, sí, le gustó mucho. Apetecido, lo tenía delante, lo besé, se me antojó y me encantó. ¿Caerá en los próximos días? Cuéntame tu opinión. Y llegamos al turno de Darío. Él empieza diciendo que quiere que Almudena disfrute, que se lo pase bien, pero sin pasarse de los límites. Quiero verla disfrutando y demás, tampoco quisiera ver a lo mejor algo que me pueda llegar a hacer daño. Y es curioso porque por un lado asegura que no es celoso, pero después admite que sí lo es. No soy celoso, pero creo que sí, que soy un poquillo celoso. Es que no sé, tengo ahí la cosita de... Al ver las imágenes, dice que en parte le gusta lo que ve, porque Almudena está actuando igual que él lo hizo en su momento. Pero por otro lado, no le hace ninguna gracia que Almudena esté tan bien con Borja. Le entra la curiosidad de ver hasta dónde puede llegar eso. Por una parte, la he visto disfrutando, eso me gusta. Pero sí, con muy buen feeling precisamente con el muchacho. Pero a la vez confiesa que le gusta verla divirtiéndose. Eso sí, tiene miedo. Miedo de que Almudena conecte de verdad con Borja. A ver dónde puede llegar eso, la verdad. Porque lo veo que tiene un poquito de conexión. Todo se complica cuando ve una nueva imagen, Yo sí siento que tú eres una tentación para mí, ¿sabes? donde Almudena reconoce que Borja podría ser su tentación.
La cara de Darío cambia. Pero no porque crea que Almudena esté cayendo, sino porque piensa que ella está fingiendo. He dicho que es su tentación, no sé el por qué. Yo no veo que sea su tentación. Cree que lo está haciendo únicamente por él, para cumplir aquello que le pidió antes de llegar a la isla, que superara su dependencia emocional hacia él. Se está dejando tentar a hacer lo que yo le he pedido que haga. No, a lo mejor en su dependencia no ha mejorado. Aquí el que se va a estrellar contra un muro soy yo. Y ahí termina su hoguera. No hay más imágenes para Darío. Darío, no hay más imágenes para ti. Vale. Atención, Álvaro y Mayeli están de vuelta en la isla. Álvaro, bienvenido a Villamontaña. Sí, han regresado, y ahora todo puede pasar. Ambos tuvieron la oportunidad de elegir a quién querían llevar a una cita a solas. Y las decisiones no pasaron desapercibidas. Álvaro eligió a Erika. A Erika la cita. Dice que tienen asuntos pendientes y quiere cerrar ese capítulo de una vez por todas. Pero ya sabemos que con Álvaro, cerrar temas no siempre es tan fácil como parece. ¿Será realmente para despedirse o para reavivar lo que quedó ahí? Porque sí que creo que tenemos una conversación para cerrar por fin el capítulo. Por su parte, Mayeli lo tiene claro. Li, anoche llegaste a Villa Playa. No hay ningún tentador que le guste. Está muy preocupada por lo que pueda pasar entre Álvaro y Erika. Con ella 2 veces, has caído en la misma piedra 2 veces. O eres tonto o no te enteras. Ninguno de los chicos es su prototipo, pero aún así eligió a Aitor. No me atrae nadie físicamente. Es más divertido y es Aitor. ¿La razón? Le parece divertido y sociable. ¿Será solo una cita inocente o terminará siendo algo más? Y hasta aquí el capítulo de hoy, gente. Si te ha gustado este resumen lleno de salseo, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido. Cuéntame en los comentarios, ¿quién crees que será el próximo en caer? Chao, hasta el próximo video.